muy contento de encontrarme de nuevo aquí en Los Sabios en la Z, esta peña de amigos de los domingos, para analizar siempre temas que no son tratados comúnmente en los medios de comunicación y tratarlo con un interés didáctico, informativo, formativo de la población dominicana, que tiene que saber, tiene que estar orientada de que todos esos acontecimientos que parecen muy lejanos no están tan lejanos. De una u otra manera nos afectan para bien o para mal. Miren, yo quiero enfatizar algo que hemos venido diciendo aquí en diferentes intervenciones a propósito del tema que está planteado. El orden mundial que se estuvo configurando después de la caída de la Unión Soviética y el campo socialista, que se inspiraba en una visión utópica de construir un orden global integrado, regido por los mercados, por las tecnologías, que iba a ir básicamente a más libertad, al avance inexorable de la democracia, todo eso que se construyó en esa época. Estoy hablando del principio de los 90. Entró en crisis ya, empezó a descomponerse y ya se puede decir, como dice Peter Seihan, está en fase de derrumbe, de descomposición, y viene una etapa diferente en la historia de la humanidad. El orden global que concibieron las élites occidentales y particularmente las élites liberales neoconservadoras de Estados Unidos, que, como dice Dobbs, propiamente han ido derivando en unas grandes oligarquías, concibieron ese orden global, asignándole a China un rol. China iba a ser la fábrica del mundo, todas las grandes corporaciones iban a trasladar a China. Ahí se iban a concentrar, empezando por las tierras raras, todos los procesos de producción para lograr, vamos a decir, en la región Asia-Pacífico, la mayor capacidad de producción de bienes para los grandes mercados de consumo del mundo, para Estados Unidos, para Europa y para el resto del mundo. Y todo eso se iba a hacer bajo la égida de Estados Unidos, que tenía la moneda de reserva, el dólar, y que tenía el control de las instituciones de ese orden, como lo definió Joseph Nye en La naturaleza cambiante del poder norteamericano, y que además tenía el poder duro, el poder militar, apoyado también por los avances tecnológicos, porque sin duda Estados Unidos sigue siendo la potencia de vanguardia en materia tecnológica en casi todos los campos. Eso se rompió, y se rompió con la crisis del 2008, que fue una crisis de sobreconsumo que se saldó, se pudo superar por el acuerdo de las potencias dentro del G20, y sobre todo por el hecho de que los asiáticos sufragaron el rescate de esa crisis. Y China particularmente, que tenía la tasa de ahorro más alta, porque es un ahorro que lo impone el Estado. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí, Estados Unidos siguió en una deriva que estaba generando muchas preocupaciones en el mundo. Siguió la saga de las revoluciones de colores, pero la siguió esta vez en Ucrania, porque ese proceso que estalla en el 14 ya tenía antecedentes, usando precisamente a la USAID
y otras agencias del gobierno norteamericano. Y con Obama también empezó a partir del año 13 a fomentar las primaveras árabes. No es que ellos la iniciaron, había condiciones objetivas, pero ellos entendieron que había la oportunidad de democratizar el mundo árabe, llevar las democracias occidentales al mundo árabe. Esa fue la tónica del discurso de Obama en Ankara, o Obama en la Universidad de Al-Azhar del Cairo. Y lo que vieron Rusia y China fue, bueno, este hegemón de la globalización no se puede mantener. No se puede mantener. Y empezaron el desafío, especialmente con el ascenso al poder de Xi Jinping, que remarcó unas líneas que ya se estaban esbozando. Y los desafíos mayores vinieron en el mar meridional y oriental. Y yo siempre recuerdo ese incidente donde China amenazó a Japón con cortarle el suministro de tierras raras, que esa amenaza en un contexto de tensiones era propiamente una agresión. Técnicamente, desde el punto de vista de los tratados internacionales, se podía considerar un casus belli. Pero por otro lado, Rusia decidió, bueno, vamos a meternos en Ucrania, en el Donbass y en Lugansk, y vamos a reconfigurar este orden mundial. Y lo hicieron con cierta coordinación, porque se estaba configurando a una institución que no se menciona mucho, que es el Consejo de Cooperación de Shanghái, que es un órgano básicamente euroasiático, continental, para que Euroasia, las potencias euroasiáticas, siguieran una política de Asia para los asiáticos y evitar que potencias extracontinentales entraran en Euroasia. Cuando estalla eso ahí, obviamente, ya el orden mundial entró propiamente en ese proceso del 14 al COVID, y del COVID a la guerra de Ucrania. Y en ese proceso ya llegamos a la conclusión de que ese orden iba a cambiar. Y concluyendo, en Estados Unidos hubo una reacción de nacionalismo de gran potencia que la encarnó Donald Trump. No nos olvidemos de eso, porque hablamos de Estados Unidos, pero en Estados Unidos se está librando esa batalla. Nacionalismo de gran potencia contra la visión de las élites liberales y neoconservadoras, que Manuel Todd dice que tienen pensamiento cero o no pensamiento, y lo ha dicho en sus últimos libros. Y esa visión, esa contradicción dominante en los propios Estados Unidos, es la que estamos presenciando. Trump fue destronado en el año 2020 en una maniobra muy astuta de esas élites para poner fin a lo que entendían era una reacción de nacionalismo que ponía en peligro el orden global. Pero lo que se ha visto ahora es que Trump viene con más fuerza, con más mandato del pueblo norteamericano y con un equipo que está bastante compactado alrededor de una visión que no es tan simple. Es una visión que le está diciendo a Rusia y a China: miren, este orden global no funciona, estamos totalmente de acuerdo. Eso, Estados Unidos se va a retirar de los escenarios globales como la policía del mundo, el gendarme mundial, pero lo vamos a hacer en forma ordenada y de común acuerdo. ¿Qué significa? Se está dando lo que pronosticó, un escenario que pronosticó Kissinger en una de sus últimas obras, de un orden de grandes potencias que son bases de civilizaciones
base de civilizaciones. La civilización occidental ahora descansa más en Estados Unidos que en Europa. Y probablemente el futuro, una nueva, que ya estaba en germen, civilización americana, pueda surgir de este proceso. Porque eso se esbozó desde el inicio, pero ante la crisis de Europa es muy probable que en esa línea de aislacionismo histórico de Estados Unidos, esa vuelta al aislacionismo, presenciemos próximamente el surgimiento, y lo voy a hablar en la segunda intervención, de ese espacio integrado de las Américas. Con la vuelta de Trump, lo que hay un énfasis en posiciones que se formularon inicialmente en el gobierno, pero Trump no tenía la capacidad de ejecutarlas. En esta ocasión, con los acontecimientos que se han visto, sí, y sobre todo ya que parece que surge la inteligencia de las grandes potencias de primer nivel, porque hay potencias de segundo nivel, que son Europa, sí se unifica. Turquía, que quiere renacer como el imperio otomano, la nueva versión del siglo XXI, y India, que sí. América Latina no ha podido tener un centro articulador. India, que de oponencia a la nuclear, quiere su zona el Índico, lo explica muy bien Kaplan, hablando de precisamente. Bueno, América Latina ha tenido el problema de que ha tenido dos fórmulas de articulación independiente de Estados Unidos, que son el ALBA y el CELAC, y ambas fórmulas plantean un rechazo del sistema productivo. El punto esencial es que ahora, en este escenario, yo creo que estamos en presencia de una reconcentración del gran poder de Estados Unidos en su zona inmediata, Norteamérica, y con proyección a reclamar una especie de alianza continental que integre las Américas, que fue algo que se formuló, miren, en 1895, pero no, o 75, ya se había formulado el primer 95, ya se había formulado el primer planteamiento, y después volvió a formulárselo, formuló el presidente Bush. La conferencia de Lugo. Sí, claro. Entonces, esa idea estaba ahí presente, estuvo presente en el Congreso de Panamá de 1826, y está también en la base de la doctrina Monroe primigenia, que no pero es no es tan simple, Peregrín, porque tú tienes que reconocer que una parte de la economía de América Latina, de los grandes países, es una narcoeconomía. No, espérate, que México es un estado dominado por el narco. Manuel, esos son los escollos que que vencer la situaciones reales. Pero está bien, pero esos son los escollos que tendrá que vencer la nueva región, porque esa narcoeconomía precisamente se desarrolla dentro de una economía global canalla, como la describió Loretta una economía en no economía canalla, ¿no? Pellegrín. Vamos a la global canalla. Ya yo concluí. Bien, gracias, Pellegrín. Antes de que se le caiga la mano, Cordero. Bien, después de ese recuento histórico dado por ese gran patriota dominicano, Pellegrín Castillo, solo nos queda algo más y esperar el segundo bloque para hablar sobre lo que es el Caribe. Y algunos y las Américas disertantes, porque es que no se puede hablar del Caribe sin hablar de América Latina, porque tenemos el Caribe insular y el Gran Caribe, que dentro de un contexto geopolítico tienen funciones, podríamos decir, similares con relación al Mar Caribe. ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo dentro del contexto del Caribe insular y del Mar Caribe y del Gran Caribe? Vamos a ver en el próximo espacio, en el próximo bloque, cuáles son las políticas y cómo inciden estas políticas del presidente Donald Trump en lo que es Latinoamérica, el Caribe y con ello el Gran Caribe. Llévatelo, Remigio.
Bueno, yo quería en este turno darle continuidad a lo que veníamos desarrollando, ya proyectado a América Latina, al continente de las Américas. Yo insisto que Estados Unidos, desde la primera administración Trump, lo que está es siguiendo con el impulso del nacionalismo de gran potencia una línea de reconcentración en las Américas, siguiendo la constante histórica que siguió Estados Unidos desde su fundación, que se la trazó George Washington hace mucho tiempo, de no ir al mundo a implicarse en conflictos de otros países. Eso se mantuvo hasta la Primera Guerra Mundial. Y fíjense que después de la Primera Guerra Mundial, donde la intervención de Estados Unidos fue decisiva, no tanto militarmente, sino políticamente, cambió el balance de los poderes y eso ayudó a que la guerra terminara en el año 18. Después de eso, Estados Unidos no pudo mantener la presencia en el campo internacional, a pesar de que su presidente había anunciado la importancia de la Sociedad de Naciones y había formulado la famosa propuesta de los 14 puntos. El presidente Wilson, después del Tratado de Versalles, Estados Unidos se retira virtualmente del escenario internacional y aunque trata con el pacto Bryan-Kellogg de proponer una fórmula que previniera guerra futura, eso no lo pudo evitar, porque la Segunda Guerra no fue más que la continuación de la primera, después de un interregno bien confuso, bien tortuoso, que duró desde 1918 a 1939. Hoy está en cuestionamiento el organismo que parió ese pacto. Y la Sociedad de Naciones no tenía la fuerza porque la Liga de Naciones. La Liga de Naciones, la Sociedad de Naciones, no contaba con la fuerza de Estados Unidos. Y los mismos rusos también habían marcado distancia. Y Alemania estaba pagando un costo muy alto. Un costo muy alto, humillante, punitivo. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no pudo volver a la posición anterior. Tuvo que darle fuerza a las Naciones Unidas. Sí. Creó ese orden que hoy está hundiéndose. Fíjense que es el mismo Estados Unidos que crea, que en San Francisco auspicia la creación de Naciones Unidas, el que ahora mismo se retira del acuerdo de la Organización Mundial de la Salud, amenaza con retirarse de la UNESCO, se retiró del Comité de Derechos Humanos, que es algo surrealista, porque está conformado hasta por países que tienen un récord brutal de violaciones a los derechos humanos. El Acuerdo de París se está retirando, se retiró ya del Foro de París, ya se había retirado anteriormente. En otras palabras, Estados Unidos está desmontando el concepto del multilateralismo y el concepto de la sociedad internacional sometida a reglas, que era, bueno, el sueño de Occidente. Sí. Eso fue lo que Occidente promovió para el mundo. Bueno, eso precisamente por la falta de sinceridad y autenticidad de funcionalidad de esa organización internacional, eso se está derrumbando. Y entonces Estados Unidos, que lo sabe, empezó a retirarse y a concentrarse donde están sus mayores posibilidades, porque viene la desglobalización.
viene la regionalización de las cadenas de suministro, con unos nombres que no dicen todo lo que significa. El New Shoring, el Friend Shoring, eso dice mucho más. Tiene una época de baraja escondida en las manos. No, y viene una etapa de la humanidad donde las relaciones internacionales se van a manejar a través del concierto de las potencias, como sucedió tras el Congreso de Viena en 1815. Y las grandes potencias, especialmente las tres mayores y las otras, dependiendo de la región, harán conferencias internacionales para resolver casos. El caso de Palestina, el caso de Ucrania, el caso, ahí viene, el caso de Haití. Nosotros tenemos que aspirar a que eventualmente eso se trate. Ya se está tratando. Ya incluso el presidente Ruto en Kenia dijo que África ya tiene que dar paso a involucrarse en una especie de actoría principal, protagonismo principal en el tema de rescatar a Haití. Bueno, debería ser misión del continente, porque es aquí que está Haití, y obviamente con el concurso de África. Ahora, Estados Unidos, yo creo que va a ir, a mi modo de ver, siguiendo las líneas iniciales, va a tratar de reconstituir la doctrina Monroe 2.0, reformulada. América para los americanos. Ahí el debate va a ser, que yo lo he dicho, si va a ser para los norteamericanos gringos o para todos los americanos. Ese es el debate. Si va a ser así. También Estados Unidos va a procurar reconstituir el TIAR sobre otras bases. Por ejemplo, el tema del crimen organizado transnacional lo va a tener que incluir en una rediscusión del TIAR, porque el crimen organizado internacional es un actor supraestatal, está en todas partes y tiene capacidad de derribar estados. Con mucho peso y fuerza. Si no lo derriba, lo debilita. Lo debilita. Y se usa también el crimen organizado internacional en estrategia de otros estados. O sea que en la guerra híbrida. Eso te iba a decir, es parte de la guerra híbrida. De cuarta generación. Sí. Entonces, para las posibilidades de esta zona realmente son impresionantes. Yo creo que América Latina, el liderazgo de América Latina falló en el 2005, porque en vez de rechazar en la forma en que rechazaron, en forma destemplada, esa propuesta norteamericana, debieron sentarse a discutirla. Brasil tenía la fuerza para poderla discutir y convertir el continente en una zona que en términos de recursos, en términos de población, en términos de afinidad cultural, porque América Latina, como dijo Huntington, es una civilización filial a la occidental. Ahora que se nota una especie de derrumbe de la civilización occidental noratlántica, es muy probable que surja ya propiamente la posibilidad de una civilización. El único país no occidental es Haití. Sí. En este hemisferio. El único, sí. No, y sí, Haití es el único que tiene esa característica. Pero no deja de tener elementos de base occidentales, claro. Porque vamos a estar claros. La esclavitud en el continente fue el resultado. Es más, Occidente tú no lo entiendes. Claro. Ni Europa sin la esclavitud. Entonces fueron los portugueses, los ingleses, los españoles menos en el tráfico transatlántico. Sí, mucho menos. Pero Pellegrín, se habla de esclavitud, pero los principales esclavistas fueron los africanos.
que esclavizaban de una tribu a otros, ellos mismos se esclavizaban. La esclavitud es hija de la guerra. En todas las épocas ha sido hija de la guerra. Todo el tiempo. El Imperio Romano era una esclavitud. Ha sido hija de la guerra. Y en África, quienes primero compraban esclavos eran los árabes. Sí. No, y también los africanos. En África, pero los mismos africanos. Y luego los portugueses vieron ahí una oportunidad y entraron. Pero ya recapitulando para los Zulú y los Achanti. Es bueno dejar sentado aquí sobre eso que dice el licenciado, que muy bien, Breri. Antes de que existiese la colonia de Haití, la colonia negra de Haití, la esclavitud era algo común, porque era botín de guerra. Sí. La diferencia es que cuando se establece la colonia de Haití, Francia crea el Código Negro. 1785. Exacto. Entonces, ya hay un asunto en la dignidad de la persona. Tú no eres esclavo porque yo te gané, no, tú eres esclavo porque eres negro. O sea, se trató de denigrar a la persona a lo más abyecto, de manera que esa servidumbre. No tenían alma. Exactamente. Sí. No, pero además. Esa es la diferencia. Alfredo, los esclavos. Hubo esclavos en Sandomangue que habían sido esclavos en África y esclavos en Sandomangue. Esclavos en África de los africanos. Pero de los 4 líderes de la insurrección antiesclavista, había 2 líderes, y eso está acreditado, que practicaban la esclavitud. Y la seguían practicando en el momento en que estaban luchando contra la esclavitud. Y después de la independencia. Cristóbal tenía esclavos. Construyó la ciudad de Salines. Boyer vino aquí, eliminó la esclavitud. Mira, Boyer vino aquí, eliminó la esclavitud formal y estableció otra modalidad de la Corvée. La Corvée. Entonces, esa es la realidad. Ahora vamos al punto ya fundamental. Las posibilidades, yo creo, del continente son infinitamente mayores juntos. Hay una historia de desacuerdos profundos, de choques, pero también hay una historia, hay momentos de gran alianza, de gran cooperación. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, después del Tratado de Versalles, hubo un periodo de 1920 hasta propiamente la Revolución Cubana o el derrocamiento de Arben en Guatemala, propiamente, en ese periodo, el tema del panamericanismo dominó las relaciones. Y las relaciones entre Estados Unidos y el continente fueron muy constructivas desde el punto de vista del derecho público, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista del comercio. Claro, ahora tenemos mejores posibilidades porque Estados Unidos necesita lo que José Martí llamaba la América que es nuestra. Hacía la distinción nuestra América entre la América que es nuestra con la América que no es nuestra. La América que no es nuestra es la anglosajona, pero la América que es nuestra es la hispanoamericana, la iberoamericana. Y entonces está el Caribe, que es una realidad especial, porque el Caribe aquí es que confluyen choque de potencias. Esta es una línea de fractura, como la definiera Huntington, pero es pequeña, entre Estados Unidos, la superpotencia, y América Latina, que es una civilización filial, porque de hecho tenemos 54 millones de conciudadanos latinoamericanos viviendo en Estados Unidos. Entonces esa historia existe, hay una base, por ejemplo, religiosa común, hay una lengua común, un origen común. ¿En el Caribe? No, en las Américas. En América. Una visión política muy parecida. Y desde el punto de vista, bueno, eso se vio en el Congreso de Panamá, lo mencioné ahorita. Cuando se reunieron, lo que Bolívar y Santander plantearon, y los delegados de toda América se suscribió eso, fue el compromiso de una América dispuesta a hacer grandes alianzas para la defensa propia de sus intereses frente al resto del mundo.
tanto en el plano militar como en cualquier otro plano. Pero no hay unidad común, porque, Pelegrín, hay dos modelos de sociedad. Sí, pero eso vino después. En Iberoamérica. Entonces, lo que viene. El modelo cubano. El reto, modelo, Manuel, el reto que tenemos es dos cosas, que ya mencioné una. Si va a ser una integración para todos los americanos, sin excepción, y si los norteamericanos también ponen de lado su tendencia histórica, sobre todo en los últimos tiempos, a aliarse con las oligarquías, con las castas, con los poderes fácticos establecidos y conciben una visión de que, bueno, la alianza tiene que ser realmente con los pueblos de las Américas, para que esos pueblos puedan hacer proyectos integradores de su población, porque parte del problema, este es un continente con mucho potencial, pero con mucha inequidad. Es el más inequitativo del mundo. ¿Y qué tú quieres? ¿Una revolución socialista? No, Manuel. Una revolución capitalista, porque aquí, ¿qué es lo que tenemos en América Latina? Mira, Manuel, ¿qué es lo que tenemos en América Latina? Nosotros lo que tenemos aquí, en el caso nuestro, y en el caso de la mayoría de los países de América Latina, lo que prima, tú sabes qué es lo que prima, Manuel, y no lo podemos ocultar. Aquí tenemos estructuras extractivas de renta. Aquí reglas, unas élites disfuncionales, desarraigadas, camarilla o casta, como le dice Milei, entienden que estos son los espacios, la finca con pasaporte, como yo digo, de unos pocos dueños, y que ellos son los que son naciones que les falta integración hacia adentro. Y tú no te puedes relacionar hacia el exterior, ni con tus vecinos, ni con mucho menos con la potencia, si tú tienes un débil proyecto nacional o no tienes un proyecto nacional. Pelegrín. Entonces, ahí es que está el reto. Ahora, Estados Unidos no puede estimular, como ha estimulado, porque lo digo con toda claridad, históricamente ha estimulado la tendencia a aliarse con las oligarquías, con las castas, con los que se creen dueños de la finca con pasaporte, y eso es lo que determina, por ejemplo, que estos estados de vertebrados también tengan los problemas que tienen estructurales que hay que superar, y sobre todo enmarañados ahora mismo en el tema de la economía global canalla. Pelegrín, un último punto. No, espérate. Vamos, como ya se te venció el tiempo prácticamente. Vamos a hablar de un tema, por ejemplo, ¿cómo se puede, es contraproducente hablar de integración cuando no se puede integrar a sí mismo un pueblo, un Estado-nación, por ejemplo, que tienen los siguientes elementos? Tienen la misma cultura, la misma religión, el mismo idioma, la misma idiosincrasia, la misma gastronomía. Historia compartida. Un Estado-nación no se puede integrar a sí mismo. ¿Cómo se va a integrar un continente, un hemisferio, por características similares, cuando un solo Estado no se puede integrar a sí mismo? Podríamos decir, como se habla en psicología, una disonancia cognitiva, tratar de idealizar algo que no es posible en un pequeño espacio territorial, aunarlo bajo un criterio de proyecto de nación para poder emprender un pensamiento que Bolívar, que se volvió loco porque le quedó el proyecto demasiado grande y porque la locura, aparte de eso, la ambición, lo cegó, que llegó hasta traicionar a sus propios compañeros. Sigue delirando en el chimborazo. Todavía sigue en el delirio. Pues mire, ¿cómo nosotros vamos a hablar de un gran problema latinoamericano de cohesión cuando no podemos cohesionar un pequeño espacio de isla? Bueno, el problema es que la cohesión se ha planteado, la planteó Chávez. Pero también murió con su cohesión. ¿Cuál es el peligro el ALBA fue un Manuel, ¿tú sabes cuál es el peligro? El 13 se lo comió con el Miguel Ángel, ¿tú sabes cuál es el peligro de no hacerlo? El peligro de no hacerlo, porque yo estoy planteando lo que es la tarea. Tú estás planteando la utopía. No, la agenda. El peligro de no hacerlo es que el continente siga la deriva
de conflictos internos, de Eso se va a descomposición, mantener y todo que el tiempo. continente completo se cada uno decide. convierta Claro. en un escenario de choque de potencias que van a venir a luchar por sus recursos, por sus medios, y entonces vamos a perder muchas oportunidades, como lo está perdiendo África, porque África ahora mismo se ha convertido en un supercontinente con muchos recursos, una población Está creciendo. enorme, Pero es y el hay patio de cambios. China. Pero Es el patio de ¿Quién China. ha comprado toda la Claro. tierra para producir? En Kenia, la agricultura? Universidad de Kenia la dirige China, y el idioma ahí establecido en la Universidad de Kenia el mandarín. Mandarín. O sea, le está siguiendo los pasos de Europa, porque Sí, Bélgica, eso es Francia, Inglaterra. pero todavía peor, porque- Una nueva clase de Porque- colonización. entonces Porque ese China es está el comprando reto que tierra tenemos. para cultivar. Porque la historia es la gran maestra increíble. y nos enseña. ¿Dónde? La historia es la gran maestra y nos enseña que si no nos unimos. Espera, Bueno, Que lo el digo, Pellegrino mira, ha terminado. lo digo por esto, por las Antillas hispanohablantes. Sí, pero que eso es un Óyeme, mito. oye, Ya Manuel, Danilo evocó y Oye, explicó el mito. los mitos juegan una función movilizadora. Claro, claro. Tú lo sabes mejor que yo, porque los pueblos necesitan representaciones colectivas y el deber de una clase dirigente es marcar rumbo. Las Américas, las Antillas. Mira, tú coges Centroamérica y las Antillas hispanohablantes, y estamos hablando de una población que es superior, solamente está por debajo de Brasil y de México. 70 millones, 80 millones de habitantes. Las hispanohablantes con Centroamérica, 80 millones de habitantes, y tienen un PIB que tú lo sumas y lo puedes potenciar, que supera 1.000 millones de millones. Entonces, no estamos hablando de poca cosa. Ahora, eso es para sentarnos a negociar en los mejores términos, porque el problema está en eso. Si Estados Unidos no integra la visión de seguridad con la visión de comercio e inversión y trata de sacarnos ventajas económicas, descuidando la parte de seguridad, evidentemente que es un maltrato. Y no nos conviene a nosotros, pero tampoco le conviene a ellos. Por eso yo creo que, mira, el hecho de que se haya nombrado a Marco Rubio y a Mauricio Claver, primero él estuvo en el BID y estaba en el BID precisamente para jugar la política bajo la administración Trump, de canalizar los recursos en apoyo a aquellos países que realmente estuvieran de acuerdo con la visión de que estamos en el continente americano y nosotros tenemos que fortalecer esa relación de alianza, pero con una línea de ganar, porque no tiene sentido una relación con Estados Unidos para que sigamos repitiendo la historia anterior. Bien, Pellegrín, gracias por tu participación, esa ponencia que nos ha enloquecido a todos aquí.